agradecidos de tenerlos en la conferencia del día de hoy. Con esta damos inicio al plan académico de servicio de cirugía, el cual se estará realizando de manera mensual y con algunas otras charlas entre cada sesión mensual. El día de hoy tenemos al doctor Luis Molina Lugo, que nos va a dar la presentación de cirugía colorectal, preparar colon o no. El doctor Luis Molina Lugo es cirujano general egresado de la UNAM León, realizó cirugía colorectal en el Hospital General de México y tiene un diplomado en cirugía laparoscópica en el Hospital Zona 1A del Seguro Social Mexicano. También tiene un fellow de cirugía colorectal realizado en París, Francia. Dejamos aquí con ustedes al doctor Luis Molina. A la hora que poner la transmisión, voy a poner aquí, ponerla. Aquí ya ponerlo. Cuando quieras poner el video, me avisa. Eso le pasa aquí. Buenas tardes, buenas noches a todos. Yo en lo particular me siento honrado por la presencia de ustedes y por abrir este año una presentación mía en la parte docente. La verdad es que espero que sea de provecho para todos, no solo para mí, que de hecho lo es, sino también que algo les sirva esta información a todos ustedes. Preparar o no preparar el colon, ese es un tema que realmente pareciera como que no hay mucha discusión al respecto, pero la verdad que a la hora de revisar el tema es tan amplio, había más de 12,000 artículos y realmente seleccionar lo más útil fue relativamente muy difícil. No corre, ¿dónde lo corre? Aquí. ¿Por qué no corre? Solo aquí. Okay. La verdad es que no vengo patrocinado por ningún laboratorio, así que no voy a favorecer a nadie con mi tema, espero que no, ¿verdad? Algunas consideraciones por las cuales quiero iniciar esta plática, ¿verdad? Es que la cirugía colorectal, como todos sabemos, es la cirugía electiva que más se infecta de todas las cirugías que en general. Lo más temido en cirugía colorectal, además de la infección, es la fuga anastomótica y las consecuencias que esto trae dentro del punto de vista séptico. Por lo tanto, la preparación de colon ha sido casi un estándar generalizado por muchas décadas. Se ha tratado muchos métodos de preparación que los vamos a tocar en este tema y por lo tanto el objetivo de esto es que veamos las tendencias actuales que hay al respecto. La definición, pues, es algo para recordarlo. La idea es barrer todo el contenido fecal y la flora bacteriana que puede ser tóxica o de mayor morbilidad. ¿Y por qué queremos preparar el colon? Bueno, antes de eso, a mí me gustaría que levantaran la mano quienes preparan el colon aquí, pues, sin termómetro. Sí, solo para hacer una mini encuesta, ¿verdad? Ok. Entonces, la idea es reducir las colonias bacterianas, disminuir las tasas de infección, disminuir la fuga, o por lo menos si hay fuga que no sea tan dramática, y por lo tanto, al tener menos mortalidad, el costo tiene que reducir. Entonces, en relación a la pregunta anterior, Cleveland Clinic hizo un survey, haciendo la misma pregunta que yo les hice, pero ellos analizaron un total de 1,295 cuestionarios, solo 515 fueron devueltos. No baja. Perdón. Okay. El 75% de estos cirujanos usaban algún antibiótico oral y el 98% hacían una combinación de preparación mecánica y profilaxis antibiótica. Prácticamente casi un 100% de esta encuesta
de los cirujanos en ese año, en el 2003, preparaban el colon. ¿Qué antecedentes conocíamos desde los años 70? Bueno, los que más estudiaron esto fue Nichols y Condon. Ellos analizaron tanto la cantidad de bacterias que había en las heces o en el colon, ¿verdad? Lo vieron al microscopio, vieron las colonias y vieron la patogenicidad de todas estas bacterias. Y entonces ellos lógicamente pensaron en preparar el colon no solo mecánicamente, sino con los antibióticos orales. Y estas fueron las revistas donde se publicaron en aquellos años 70, 72, por ahí. Pero lo impresionante de esto, bueno, la combinación era neomicina, eritromicina, fue los antibióticos de elección, y más que todo porque el efecto intraluminal de estos antibióticos era súper bueno. Tenían una absorción errática y por lo tanto la concentración mínima inhibitoria dentro de la luz intestinal era tan buena que disminuía de manera significativa la cantidad de colonias, que lo pudieron demostrar en sus estudios. Más la preparación mecánica. Lógicamente que la preparación mecánica en ese tiempo, si usted lo recuerda, se ingresaban 3 días, se les ponía, no existían las soluciones que hay ahora, por lo tanto se les ponían enemas, más enemas, más purgantes, etcétera. Era un poco dramático en ese sentido. Pero 30 años pasaron y nadie criticó eso. Nadie dijo nada en 30 años, 3 décadas, y increíblemente fue uno de los tópicos que nadie criticaba. Entonces ya surge la pregunta, ya para los años 90 casi, que si debería cambiar esta conducta. Empezaron a salir muchos estudios. Esta es una publicación en Israel donde se analiza desde el 1999 a marzo del 2002 la profilaxis antibiótica oral e intravenosa. 329 pacientes, 165 sin preparación, 164 con preparación, randomizados, más o menos iguales las dos poblaciones, y no hubo diferencia en morbilidad y mortalidad. Entonces, en ese año 2005 dijeron, no hay ventaja preparar o no preparar el colon. Este es otro metaanálisis, en un estudio canadiense hecho desde 1950 al 2009. Se recopilaron toda la información que había. Se incluyeron solo estudios randomizados, 14 estudios, 2 a favor de no preparar, los otros 12 no hubo diferencia, 4 preparar o no preparar. Y ellos decían que la preparación mecánica es segura, pero tiene serias complicaciones porque muchos de estos producían desequilibrio hidroelectrolítico, falla renal. Entonces, en esos pacientes que tenían algún riesgo cardíaco o renal, había cierto riesgo de complicaciones de este tipo en estos pacientes. Estos estudios no incluyen resecciones anteriores bajas ni cirugía laparoscópica. El tiempo, lógicamente, en que se dio, la cirugía laparoscópica en colon como que no estaba muy aceptada todavía, sino que hasta después de los años 90. La evidencia soporta la omisión de preparación mecánica, y en ese tiempo, para ese año 2009, la Sociedad Canadiense lo dejó como una recomendación tipo A con un buen nivel de evidencia. Este es una publicación, este es un metaanálisis de los mejores estudios seleccionados. Este fue un estudio en el Reino Unido, Ulster, que es parte del Reino Unido al norte de Irlanda. Ellos analizaron a varios autores en diferentes años, y como podemos ver aquí, vimos el número de pacientes que se preparó y los que no se prepararon. El promedio de edad más o menos iguales en todos los grupos seleccionados. De los pacientes que aquí no se prepararon, los que se prepararon, el colon izquierdo fue 68 y 72 de otra parte del colon, y así sucesivamente en los diferentes estudios. Perdón. El tipo de preparación, prácticamente todos lo hicieron con polietilenglicol, algunos con sulfato de sodio. El antibiótico oral o sistémico se dio en todos los casos, y los enemas fue a criterio de cada grupo, y en algunos sí se usó, en otros no se usó. En estos
lógicamente, revisiones sistemáticas y metaanálisis se concluyen que es segura la cirugía de colon sin preparación. Pero el problema es que era que estudios muy heterogéneos, se comparaban cirugías laparoscópicas, cirugías abiertas, se comparaban colon izquierdo, colon derecho, y en muchos de estos estudios no se excluía la hipótesis nula, siendo esta falsa en la sociedad, lo que hace un falso negativo, un error tipo 2. Los estudios, entonces ellos sugieren estudios más amplios y mejor diseñados. Pero para el 2011, todavía Cochrane publica 5.805 pacientes, 18 estudios muy seleccionados, los mejores estudios que había, y los clasificaron en 3 grupos: preparación mecánica, no preparación y el uso de enema. La evidencia no favoreció a ninguno, entonces no se justificaba hasta este momento preparar el colon. Y realmente dar una preparación, dar antibiótico en un paciente que no lo amerita, pues un medicamento que no tiene utilidad, pues es un veneno, pues no sirve para nada, se convierte en veneno, así. Hay muchas preparaciones, aquí tenemos algunas de estas. Entonces, la tendencia es a no preparar, surge la pregunta. Entonces, empezaron a surgir otros estudios. Este es un estudio francés por el doctor Betagnol y el doctor Yves Panis de Francia, en París. Este es un estudio que se llevó desde el 2007, pero solo fue para cáncer rectal, con preservación de esfínter. Del 2007 al 2009, todos conservaron esfínter. Se evaluó la infección del sitio quirúrgico en los primeros 30 días, la mortalidad, fuga de la anastomosis, disconfort, estancia hospitalaria, y un total de 178 pacientes divididos en 2 grupos iguales, bien randomizados, y la mayor morbilidad fue en la infección del sitio quirúrgico en el grupo que no se preparó. Entonces, esto realmente rebate la información que estaba anterior, y dicen ellos de que sí, pues en cáncer de recto, y cuando se trate de esa entidad a operar recto, sí se debe preparar el recto. No hay diferencia en cuanto a la mortalidad, fuga anastomótica, estancia hospitalaria y disconfort. Este es el análisis de París. Como podemos ver, la P fue significativa en la infección del sitio quirúrgico, ¿verdad? Con una P significativa aquí y una P significativa en los 30 días de morbilidad y en la infección. En los demás parámetros comparados, no hubo diferencia. Entonces, realmente en esto pues no hubo impacto, pero sí en la infección del sitio quirúrgico. Esta es la clasificación de Dindo, que es para complicaciones graves, pues si alguien la quiere tener, pues aquí quedará. La cirugía rectal, la conclusión fue que la cirugía rectal sin preparación demostró tener una mayor tasa de infecciones sin un significante incremento en la fuga anastomótica. Aquí demostró tener una menor tasa de infecciones, disculpe. Lo que se sugiere es preparar el colon, continuar preparando. Entonces, surgieron una revisión sistemática. Igual, esto fue en el 2015, se incluyen solo 18 estudios randomizados, 7 no randomizados, 6 grupos de corte simple. La mayoría de los antibióticos, de la profilaxis de antibióticos fue IV y 3 con antibióticos orales. La preparación mecánica, el resultado fue que la preparación mecánica fue similar y con la no preparación, y no excluye los beneficios nocivos. Pero lo que llama la atención de estos estudios es que realmente 7 estudios fueron no randomizados y otros fueron de corte simple, y realmente las conclusiones no fueron tan contundentes como para no seguir investigando al respecto. Entonces, la pregunta era, ¿hay algo que pueda mejorar estos resultados? ¿Y es justificado el uso de antibióticos orales con la preparación mecánica de colon? Entonces, como podemos ver, este es un estudio hecho en todo el estado de Minnesota, de Michigan, en todos los hospitales de Michigan, que
recibieron preparación mecánica y los antibióticos orales parecen reducir la incidencia de infección del sitio quirúrgico. En todo se usó antibióticos orales. Entonces, aquí hay otra publicación también del 2015, un estudio retrospectivo desde 2011 a 2012, total 8.415 cirugías colorectales, el 62%, casi el 63% fueron laparoscópicas, compararon la no preparación, la preparación mecánica sola, los antibióticos orales, y el 92% de los pacientes que recibieron antibióticos orales también recibieron preparación mecánica, y la preparación mecánica con antibióticos fue estadísticamente significativa en la infección del sitio quirúrgico. Y otros estudios más que podemos ir nombrando, hay una gran cantidad, aquí menciono algunos, perdón, donde también se analiza el uso de antibióticos orales, ya sea combinados o no con antibióticos EB, y sí demostraban que tenían más eficacia cuando se usaba antibióticos orales. Aquí podemos ver 8.442 pacientes con ventaja clara en todos estos casos. Entonces se analizó nuevamente que realmente qué es lo que impacta en la preparación mecánica. Y entonces se hizo un metaanálisis publicado en esta revista JAMA, 36 estudios randomizados, 8.458 pacientes. Se evaluó tanto en la infección del sitio quirúrgico, la fuga anastomótica, la mortalidad, y fueron 4 grupos de comparación. La primera, la preparación mecánica más antibióticos orales versus solo preparación mecánica, y esto fue un OR significativo a favor de la preparación mecánica con antibióticos orales. Cuando se preparaba, el otro grupo preparaba preparación mecánica, antibióticos orales más antibióticos solo, no hubo diferencia. O sea, dar antibióticos orales solo, sin preparación mecánica, y preparación mecánica más antibióticos, los resultados fueron similares. La preparación, el otro grupo, la preparación mecánica sola versus la no preparación, tampoco hubo diferencia. O sea, una preparación mecánica sin preparación, o sea, las tasas de infección eran altas. El antibiótico oral más preparación mecánica más antibióticos intravenosos versus no preparación, tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Este es el análisis que se hizo, viéndolo en barra, donde se comparó la infección del sitio quirúrgico, la infección total del sitio quirúrgico, perdón, la infección del sitio quirúrgico, la infección de órgano-espacio, la fuga anatomótica, la mortalidad. Como podemos ver, de mejores resultados a peores resultados, y este número 1 quiere decir, digamos, el 100%, y vemos que aquí este grupo, que es la preparación mecánica más antibióticos orales, que es este color, más antibióticos orales, si los vemos, es lo que está dominando en las primeras barras de casi todas las complicaciones analizadas. Y es lo que concluye en ello, que se hizo un análisis bayesiano donde se analizó la infección del sitio quirúrgico, y la evidencia favorece la preparación mecánica más antibióticos orales. Pero los antibióticos orales daban buenos resultados. Lo que pasa es que hay pocos estudios que no puede sacarse conclusiones muy contundentes como para generalizar este hallazgo, y la preparación mecánica y no preparación solo mayor tasa de infección del sitio quirúrgico cuando se comparaba en el uso de los antibióticos orales, ya sea con preparación o sin preparación. Y ninguno demostró una superioridad en la fuga anastomótica ni la mortalidad. Este es un video que quería presentar aquí yo. Es algo rápido, la verdad es que lo traía este video insertado en mi computadora, pero como no se puede proyectar con el DataShow, ni modo, tenemos que jalarlo de otro archivo. Lo que quiero demostrar es que está preparado. ¿Qué van a hacer? Orales
una casa. Uy, se le cayó el brazo. Tenía ya 7 días postoperatorio. Era una fuga anastomosis, pero lo impresionante es que no había fibrina, no había absceso, no había, o sea, era un abdomen muy, muy noble y el paciente evolucionó muy bien. Esta es una de las ventajas de preparar el colon, que no es solo el hecho de que disminuir el riesgo del sitio quirúrgico, sino que disminuimos la posibilidad de complicaciones a la hora que tengamos una fuga o complicaciones de espacio órgano-espacio. Aquí la base. Entonces, las guías clínicas de la Sociedad Americana dicen que hay que preparar el colon y esto tiene un fuerte grado de recomendación y un nivel de y una calidad de evidencia 1B. Es decir, 1B que lo recomiendan fuertemente, pero hay opciones en caso de que no se prepare el colon. Dale clic sobre la... Ahí dale clic. No. Aquí. Ya le pasé a hacerlo aquí. Flecha arriba, flecha abajo. Entonces la pregunta que surge ahora, si los antibióticos orales solo tienen un rol en cuanto a la preparación de colon, que si vale la pena, pues ya están saliendo estudios así, y este es el nuevo debate, o sea, realmente tenemos que dar preparación mecánica o no tenemos que dar preparación mecánica. 40.446 pacientes analizados en este estudio, estratificados en 4 grupos, sin preparación mecánica sola, antibióticos orales solo y preparación combinada. Antibióticos solos reducen significativamente las infecciones del sitio quirúrgico, disminuyeron las fugas anastomóticas, el hilio postoperatorio y la morbilidad importante. Eso es lo que se debate ahora, no hay conclusiones al respecto. Si esto va realmente a dominar las próximas estadísticas, no lo sé. Yo lo que sí creo que la cirugía actual, ¿verdad? En colorectal, la cirugía laparoscópica, en lo personal, yo creo que nos conviene preparar el colon en este momento. La cirugía laparoscópica, cuando no hay heces, es más fácil la movilización del colon, ¿verdad? Además, la cirugía colorectal está encaminada al TAMIS o a las cirugías transanales. Eso es la nueva, lo que va a sustituir en un futuro a la cirugía abdominoperineal misma. Va a ser, en lo que se comenta ya, es que se va a volver el gold estándar en cirugía de tumores de recto inferior. Y como podemos ver, es muy difícil, por ejemplo, en este caso fue un prolapso rectal, hacer una cirugía de este tipo sin preparar el colon. Entonces, en lo personal, creo que hay que preparar el colon. Sin embargo, la verdad nunca está dicha en su totalidad. Y entonces, realmente cambiar la conducta quirúrgica, si no se preparó al colon o si se preparó, es otra pregunta. Es decir, nos llegó un paciente que por algún motivo no se preparó el colon, entonces la respuesta es que no se debe cambiar la conducta quirúrgica, ¿verdad? La cirugía de trauma demostró que los pacientes con lesiones de colon sin preparación y tienen criterios para cierre primario, debe hacerse cierre primario, aunque no esté preparado. Sabemos que los riesgos de morbilidad, mortalidad pueden ser mayores, pero aún sigue justificado hacer la cirugía que corresponde en cada caso. Es decir, no preparar el colon no significa que es igual a una colostomía o que aumenta las posibilidades de colostomía. La cirugía debe ser la misma, ¿verdad? Que para todos los casos se prepare o no se prepare el colon, según las indicaciones en cada caso. Lógicamente que la inteligencia artificial en un futuro va a eliminar muchas de estas cosas que estamos hablando hoy, ¿verdad? Y probablemente la preparación de colon va a quedar para paquines de cuentos, ¿verdad? Donde antes, en aquellos años prehistóricos, preparábamos el colon, ¿verdad? Y esto pues es mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta, era relativamente rápido.
Hay dos, a ver. Hay una pregunta del doctor Troilo Delgado. Vamos a darle lugar a los de las redes sociales. A los de Zoom y a los sociales. No le digo que hay. Ok, dice el doctor Troilo Delgado. Si tenemos una herida por arma de fuego en la región sigmoidea, ¿necesario realizar preparación de colon o no? Creo que está ya. A ver, doctor. Sí, no, yo creo que era la pregunta final. Lógicamente es desarrollar otro tema, pues, ¿verdad? Acerca de la cirugía correcta en cirugía de trauma, pero realmente no debe cambiar la conducta. Aunque no se prepare el colon, si el paciente es un FLIN 1, FLIN 2, la cirugía, el cierre primario es la opción ideal. El doctor Sergio López pregunta cuál es el protocolo que usted usa de forma electiva y en urgencia. En urgencia no hay protocolo, ¿verdad? En urgencia no, si el paciente llegó sin preparar, se hace como había comentado, se hace la cirugía que corresponde. Y en cirugía electiva sí, pues da el chance, está demostrado hasta el momento que la preparación del colon tiene ventaja y lo que uso siempre es cualquiera de ellas, si hay polietilenglicol en las presentaciones que existan, o si no, pues la otra opción es el FLIT fosfosoda, aunque no hay en Nicaragua, pero sigue siendo una opción, siempre con ventaja del polietilenglicol. Un día antes, antibióticos orales, eso es otra cosa, ¿verdad? Que los antibióticos orales es otro tema que hay que debatir, porque hay muchas formas, muchos tipos de antibióticos que se están usando. Neomicina y erytromicina es una opción, y neomicina, metronidazol puede ser otra opción, o eritromicina o metronidazol puede ser otra opción. Sin embargo, no hay un consenso claro cuál de los dos es el que va, o cuál de los grupos es el que va a predominar, pero se debe usar. Y lo que se aconseja es a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde y 11 de la noche, el día antes de la. Sin embargo, esos horarios también están en discusión. No hay consenso en la actualidad cuál es el horario más correcto. Eso es lo que está funcionando hasta el momento. Sin embargo, todavía es tema de debate ese horario. ¿Cierto? Una pregunta del auditorio, el doctor Guevara. ¿Vamos a dar un chance a la dosis primaria o siempre va? Sí, permítame. Sí, el trauma está claro que la anastomosis primaria, por eso yo creo que una vez presenté un tema al respecto, ¿verdad? En trauma, la tendencia al cierre primario, ya, la tendencia al cierre primario, aún, y se está planteando que aún en FLIN 3, ¿ya? ¿Qué es lo que impide realmente en trauma la anastomosis primaria? El shock es uno, ¿verdad? Y lógicamente aquellas casos masivos de destrucción, ¿verdad? Pero FLIN 1 y FLIN 2 está más que claro, anastomosis primaria con o sin preparación, y debe hacerse siempre, ¿verdad? Ahora, si alguien quiere cambiar la conducta, yo eso ya no lo puedo determinar, pues, pero las guías clínicas dicen que hoy, que en trauma, cierre primario, FLIN 1, FLIN 2 y en FLIN 3 en casos seleccionados. Lo que pasa es que la fuga anatomótica varía, toda la patología que va a tratar. Se comporta diferente en trauma, vida de cáncer y en diverticulosis. Claro. Los pacientes que más se fugan son los diverticulosis, que tienen un proceso infeccioso. Probablemente ahí puede haber alguna diferenciación entre para preparar y para no preparar. Sí, pero aún en diverticulosis, la tendencia a cirugía en un solo tiempo. Ya, ese es el consenso actual, ¿verdad? Cirugía en un solo tiempo, y lo que va a cambiar son los mismos criterios, casi, paciente chocado, paciente en sepsis severa, ¿verdad? Esos pacientes tienen altas tasas de fuga, sin embargo, la tendencia a hacer cirugía en un solo tiempo. ¿Por qué? Porque la colostomía no está libre de complicaciones. O sea, la colostomía es otra cirugía más, otra cirugía que se puede infectar, otra cirugía que se puede fugar y todas esas cosas. Eso no quiere decir que no hay caso en que no se debe hacer una colostomía. Pues un Hinchey 4, difícil pues que alguien vaya a hacer una. Pero en Hinchey 3, la anastomosis primaria sigue siendo determinante. Y a veces se hace ileostomía de prosección, dependiendo de cada caso. Pero la tendencia a cirugía de un solo tiempo. Todavía yo creo que no hay un consenso bien establecido, sino que uno mismo selecciona a su paciente, pero el shock se ha visto que es la causa principal de fuga. Y ahora con
la tendencia esta el iridocarmín, el bar de iridocarmín, se está viendo si la anastomosis tiene buena irrigación o no tiene buena irrigación, y en esos casos, pues también ha disminuido el riesgo de hacer o no hacer una anastomosis en cabos que están bien irrigados o mal irrigados. Sí, doctor. Solo una observación. Indudablemente que la tendencia a cierre primario en emergencia, indudablemente que sea, y es la tendencia y es lo que se debe hacer, indudablemente tomando en consideración el grado el tipo de lesión. Por ejemplo, si no es lo mismo hacer un cierre primario con una herida por arma blanca en el colon, por ejemplo, y hacerlo con una herida por arma de fuego de un arma de fuego de 7.5 calibre 7.62 o algo así, que son lesiones muy destructivas. Entonces ahí se impone la necesidad de hacer una colonoscopia. Sí. Indudablemente, el otro factor que hay que tomar en cuenta, además del tipo de la lesión, es el grado de contaminación existente a la hora del procedimiento. Así es. Sí. Ahora, yo pienso de que estas cuestiones, en gran medida, es cuestiones de moda. Sí, así. Lo más seguro, definitivamente, es preparar el lugar. Claro. Es lo más seguro. Pues, entonces, yo creo que nosotros, y algunas veces, se trata de no preparar el cuerpo por una cuestión de comodidad del paciente. Entonces no podemos nosotros anteponer la comodidad del paciente a la seguridad del paciente, ya que de tal manera que tenemos que ir previendo que si este paciente fuga no nos vaya a ser un problema fatal. Esa fuga, porque no es lo mismo que fugue habiendo preparado el cono que no habiéndolo preparado. La carga bacteriana que va a caer en ese peritoneum es superior si no tenemos un cono preparado. Así es, así es. Bueno, con respecto a la primera parte, ¿verdad? La Sociedad Americana de Trauma, ¿verdad? Lógicamente clasifica los traumas, la clasificación de PATI, ¿verdad? Que ahí está claro, ahí hay un puntaje claro. Y todo, ahora en la práctica médica, todo es score y todo es guía, ¿verdad? Entonces, si uno se va siguiendo la guía y los scores, es difícil perderse, pues, ¿verdad? Y ahí está claro. PATI mayor de 20, no lo anastomosis porque se va a fugar, ¿verdad? Entonces, PATI menor de 20 puede darle chance de la anastomosis, y eso implica arma de fuego, arma blanca. Lógicamente, las armas de fuego son más destructoras, pero por eso el puntaje de PATI, porque hay más lesiones a órganos, más lesiones destructivas, más pérdida de volumen, y entonces para eso sirve, porque es una guía y no puede ser abajo de buen cuero. Es que como es por arma de fuego, no lo voy a anastomosar. No, hay criterios claros. Para armas de fuego se pueden anastomosar. O sea, siempre y cuando se cumplan los criterios de PATI. Y eso pues es una de las cosas que yo considero importante. Y igual pues pienso que la preparación, pues yo siempre voy a estar de acuerdo. Por el momento, pues no, creo que hay que aceptar la preparación. Sin embargo, la medicina es dinámica, ¿verdad? Y lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Entonces, hoy creo que es aceptado, creo que la conducta debe ser esa. Lo que no creo prudente es que cada quien lo haga como cree, ¿verdad? Porque hay guías claras, ¿verdad? Las cosas están más que claras, cómo se debe preparar, qué antibióticos más o menos usar, y lo que se debate realmente es si ahorita, que eso es otra cuestión, si realmente el antibiótico IV está impactando en la infección del sitio quirúrgico cuando se hace preparación mecánica y antibióticos orales. Y eso es lo que está ahorita en debate. Algunos estudios que no presenté aquí demuestran que realmente el antibiótico IV no tiene utilidad. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el antibiótico, doctor Lester Uriarte? ¿Cuál es el antibiótico oral de elección en la actualidad? ¿Neomicina y eritromicina? ¿O cuál es el de elección? Si yo tuviera que sugerirle uno, ¿verdad? Sería la combinación que se ha propuesto con neomicina y eritromicina. Sin embargo, pero eso no hay neomicina en Nicaragua. Entonces, una combinación de eritromicina y metronidazol sería una buena opción, o lo que más se le parezca, ¿verdad? En el espectro que sea vía oral, con poca absorción, pero eso es lo que más hay, pero realmente no hay consenso cuál esquema es el que va a predominar. Sigues dominando, ya casi que por tradición, la neomicina y la eritromicina en los países que lo cuentan con ellos, ¿verdad? Y es un día antes, ¿verdad? No es 3 días antes. Tenemos también que estar levantando la mano el doctor Tardencía. Le vamos a dar chance a la siguiente pregunta y luego vamos con el doctor Tardencía.
Iris Rosales pregunta, buenas noches, no es el tema, es importante cirugía ginecológica como histerectomía, preparar el colon, me imagino prepararlo sí o no. Y eso yo iba también a preguntarlo. Una cirugía en la que uno piensa que puede estar en riesgo que tocar el colon, aunque no sea el órgano blanco que uno va a operar, ¿vale la pena prepararlo? ¿No vale la pena? La doctora que es ginecóloga pregunta si en una histerectomía difícil o muy grande, de elementos grandes, no sé si hay ginecólogo aquí, no creo, ¿vale la pena prepararlo o no? Si yo tengo que dar una respuesta dicotómica, sí o no, mi respuesta sería no, ¿verdad? No vale la pena prepararlo. Las posibilidades de que existe una lesión de colon durante una histerectomía en manos hábiles es muy baja. Y si la hay, se repara primariamente. Entonces, no pasa nada si eso ocurre, ¿verdad? Entonces, si tengo que dar una respuesta ahorita, es no. Quiero ver si podemos darle la palabra al doctor Tardencía, que estaba pidiéndola. Toda la tecnología. Si hay alguna otra pregunta aquí en el auditorio, le voy a pedir al doctor Molina, Ignacio, que use el micrófono. El micrófono es para que nos escuchen los que están conectados por Zoom. Le vamos a dar paso al doctor Molina. Sí, con esto de la preparación de colon definitivamente pues, ha sido una controversia, pero está claro que es más cómodo operar un colon preparado que no preparado. A lo mejor es más que si usar la preparación de colon, usar la preparación de colon. ¿Qué pacientes realmente podemos prescindir de la preparación de colon? A quienes no hacérsela y sobre todo tal vez la preparación mecánica. Ya ves que se dice que la preparación mecánica se contrapunta porque quiere iniciar dieta temprana, porque decían de que el edema de la mucosa, mayor índice de fuga y realmente los estudios no demuestran eso. Claro. Entonces, ¿a quién es mejor no hacerle preparación mecánica de colon? Que podrían ser los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes ancianos, los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sí tal vez no omitir el uso de antibióticos que parece ser en todos los estudios que va siendo la piedra angular para el índice de infección en nuestros pacientes. Sí, no, yo estoy de acuerdo en ese aspecto. No todos los pacientes se van a poder preparar, aunque sean cirugías electivas. Y una es que el paciente no quiera. El paciente dice, no, yo no me tomo eso, doctor. O sea, y hay que operarlo y tiene un cáncer de colon, lo va a tener que operar con o sin preparación y eso no debe cambiar la conducta, ¿verdad? Ahora, otro de los criterios puede ser de que el paciente no toleró la preparación por muchos motivos. Lo vomitó, ¿qué pasa? Pues nos pasa en las colonoscopías con frecuencia, que el paciente llega muchas veces sucio y eso no implica que no puede canular hasta el ciego y hacer la colonoscopía completa, aunque sea una medida de preparación, pero se puede hacer. Sin embargo, son pacientes que igual no se van a poder preparar y eso no quiere decir que no lo va a operar, se pueden operar. Lo que yo, y habrán muchos otros casos, pues un paciente renal, un paciente cardíaco. En general, la ventaja que tiene de la preparación actual a la de Nichols en los años 70 es que antes no existía el polietilenglicol, hoy sí existe. ¿Qué es lo que pasa? Que el polietilenglicol es una solución equilibrada, ni te sobrehidrata ni te deshidrata, porque como entra, sale. Entonces, se puede usar en pacientes renales, en pacientes cardíacos, pacientes de todo tipo, y no se ha visto en ningún estudio que se ha demostrado mayor riesgo de complicaciones por la no preparación. Por prepararlo o no prepararlo. Entonces yo pienso que el paciente cardíaco renal no justifica la no preparación. Pienso que es más que la intolerancia del paciente y si no se puede, igual lo tenés que operar, igual tenés que hacer la misma cirugía planeada antes de obtener una preparación o no preparación del colon. Creo que eso no debe cambiar. Vamos a ver si podemos. Doctor Tardencía, no sé si todavía tiene la pregunta. Doctor Tardencía, ¿nos escucha? Tiene el micrófono apagado. El suyo. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta aquí en el auditorio. Si no, pues
Le damos gracias al doctor Molina. Luego de la plática del doctor Molina, vamos a tener un refrigerio. Le vamos a dar las gracias a la gente que nos acompañó por Zoom. Esperamos pronto poder hacerlo de manera presencial ya cuando la pandemia nos lo permita. Le damos muchísimas gracias y hasta la próxima a la gente de Zoom.